El concepto del eterno retorno es una de las ideas más intrigantes y desafiantes del pensamiento de Friedrich Nietzsche. Introducido en sus obras más maduras, como Así habló Zaratustra y La Gaya Ciencia, este concepto plantea la idea de que el tiempo no es lineal, sino cíclico. Todo lo que ocurre ha ocurrido antes y volverá a suceder de manera idéntica, infinitamente. Esta visión contrasta con la percepción tradicional del tiempo como algo que avanza hacia adelante de manera irreversible. Para Nietzsche, la repetición eterna de los mismos acontecimientos es una prueba ética y existencial que nos obliga a replantearnos la forma en que vivimos. Otro concepto fundamental en el pensamiento de Nietzsche, que está estrechamente relacionado con el eterno retorno, es la voluntad de poder. Para Nietzsche, la voluntad de poder es la fuerza primordial que impulsa a todos los seres vivos a crecer, expandirse y afirmarse en el mundo. No es simplemente un deseo de dominar a los demás, sino una voluntad de autoafirmación, creatividad y superación personal. La prueba del retorno eterno puede verse como una forma de evaluar hasta qué punto hemos asumido nuestra propia voluntad de poder. ¿Vivimos una vida basada en el miedo, el conformismo o el deseo de evitar el sufrimiento? ¿O, por el contrario, afirmamos nuestra existencia con valentía, tomando riesgos, buscando nuestras propias metas y aceptando las dificultades que conlleva? Para alguien que abraza plenamente su voluntad de poder, el eterno retorno no es algo que temer, sino una prueba de que su vida ha sido vivida con autenticidad y coraje. Nietzsche es conocido por ser un crítico feroz del nihilismo, la creencia de que la vida carece de sentido, propósito o valor intrínseco. Según Nietzsche, la crisis del nihilismo surge porque, en la modernidad, las personas han perdido la fe en las grandes narrativas religiosas y metafísicas que les daban sentido a la vida, como el cristianismo o la moral kantiana. La muerte de Dios, proclamada por Nietzsche, no es solo la desaparición de una deidad, sino el colapso de los sistemas de valores que estructuraban la existencia. El eterno retorno es también una respuesta al nihilismo. Si todo se repite eternamente, entonces cada momento de la vida adquiere un peso incalculable. Incluso las acciones más aparentemente triviales o insignificantes se vuelven cargadas de significado, ya que deben ser vividas una y otra vez por toda la eternidad. En lugar de caer en la desesperación nihilista, Nietzsche nos desafía a encontrar significado en la vida a través de la creación de nuestros propios valores y la afirmación de la existencia tal como es. El eterno retorno nos invita a vivir de manera que nuestras acciones sean una celebración de la vida y no una negación de ella. Uno de los grandes enemigos del pensamiento nietzscheano es el resentimiento que describe una actitud de hostilidad hacia la vida y el mundo, generada por la incapacidad de aceptar la realidad tal como es. Según Nietzsche, muchas personas desarrollan una moral basada en el resentimiento, que les permite justificar su fracaso o su sufrimiento al culpar al destino, a los demás o a alguna fuerza superior. Este tipo de moralidad, que Nietzsche asocia con el cristianismo, es, para él, una negación de la vida. El eterno retorno es un antídoto contra el resentimiento, porque nos fuerza a aceptar el mundo y nuestra vida tal como es. Si supiéramos que todo lo que nos ocurre debe repetirse infinitamente, seríamos incapaces de seguir culpando al destino o a los demás por nuestras desgracias. En cambio, estaríamos obligados a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia, aceptando que todo lo que sucede es parte del flujo eterno de la vida
y que no podemos escapar de nuestras propias elecciones. Así, el retorno eterno es una invitación a transformar el resentimiento en afirmación, a decir sí a la vida en su totalidad. A primera vista, el eterno retorno parece una noción opresiva, ya que sugiere que todo está predeterminado y que no hay escape del ciclo eterno de los mismos eventos. Sin embargo, Nietzsche le da la vuelta a esta idea y propone que el eterno retorno no es una negación de la libertad, sino una invitación a vivir con una libertad radical. Si todo se repite, entonces cada momento es una oportunidad para afirmar nuestra libertad de elegir cómo vivir, independientemente de las circunstancias. Esta paradoja entre la repetición y la libertad es fundamental en la ética del eterno retorno. En lugar de vernos como víctimas de un destino ineludible, Nietzsche nos invita a convertirnos en los autores de nuestras propias vidas. Al aceptar que todo se repetirá, ganamos la capacidad de vivir cada instante como si fuera una obra de arte, un acto consciente y libre que expresa nuestra voluntad y nuestra creatividad. El eterno retorno, por tanto, no es una prisión, sino una oportunidad para vivir con autenticidad y responsabilidad. El eterno retorno nos obliga a reflexionar sobre el presente y el peso de nuestras acciones actuales. Nietzsche considera que vivir plenamente el momento presente es esencial para la vida auténtica. Si todo lo que hacemos está destinado a repetirse eternamente, entonces cada instante tiene una importancia casi infinita. De este modo, el eterno retorno se convierte en una especie de filtro para medir la calidad de nuestras decisiones y nuestras acciones. Este énfasis en el presente se relaciona con la crítica de Nietzsche al cristianismo y otras religiones que, según él, desprecian la vida terrenal y colocan todo el valor en un más allá. Nietzsche considera que estas perspectivas disminuyen la importancia de la vida que vivimos aquí y ahora. Frente a esto, el eterno retorno nos invita a concentrarnos en el presente y a valorar la vida en su totalidad, sin depender de expectativas futuras de salvación. El eterno retorno es, para Nietzsche, una prueba de grandeza espiritual y de fuerza de carácter. Imaginar que nuestra vida se repite eternamente nos lleva a preguntarnos si estamos viviendo de una manera que realmente queremos vivir. Nietzsche plantea la hipótesis de que solo los más fuertes, aquellos capaces de crear sus propios valores y de aceptar la vida con todo su sufrimiento y caos, podrían soportar esta repetición infinita. Este es uno de los puntos en los que Nietzsche se opone al pesimismo de su contemporáneo Arthur Schopenhauer. Mientras que Schopenhauer veía la vida como algo esencialmente doloroso y abogaba por la renuncia y el desapego para evitar el sufrimiento, Nietzsche responde con una afirmación radical de la vida. El eterno retorno nos desafía a vivir con tal plenitud que no solo aceptamos la vida como es, sino que incluso estemos dispuestos a repetirla sin fin. El concepto de amor fati es crucial para comprender el eterno retorno en toda su profundidad. El amor fati, o amor al destino, implica una aceptación radical de todo lo que sucede, incluidas las cosas más dolorosas, desagradables o caóticas de la vida. Nietzsche no propone resignación ante el destino, sino una afirmación entusiasta de todo lo que nos ocurre. Esto no significa simplemente aceptar pasivamente las desgracias, sino verlas como partes inevitables e integrales de una vida plena y significativa. El amor fati es esencialmente el acto de abrazar toda la vida, tanto sus triunfos como sus fracasos, sus alegrías y sus sufrimientos. Es decir, sí a la vida en su totalidad. En este sentido, aceptar el eterno retorno de todas las cosas
sería la máxima expresión del amor fati. Si puedes amar tu destino lo suficiente como para querer repetirlo eternamente, habrás superado el nihilismo y cualquier resentimiento hacia la vida. El eterno retorno también se presenta como un desafío a las concepciones tradicionales de moralidad. Para Nietzsche, las morales tradicionales, particularmente la cristiana, fomentan una negación de la vida. Estas morales enseñan a las personas a ver el sufrimiento y el placer como aspectos de una prueba divina, con la esperanza de una recompensa en una vida futura. Nietzsche rechaza esta visión y nos insta a abrazar la vida tal como es, en toda su complejidad, sin la promesa de una redención futura. En lugar de buscar consuelo en la idea de un más allá o en la promesa de una vida mejor después de la muerte, Nietzsche quiere que enfrentemos la vida tal como es, con toda su ambigüedad, tragedia y belleza. El eterno retorno elimina cualquier esperanza de redención futura y nos enfrenta con la cruda realidad de que esta vida es todo lo que hay. Es un concepto radicalmente opuesto a las morales, basado en la promesa de una salvación post-mortem. El eterno retorno es también una crítica implícita a las concepciones modernas del tiempo y del progreso. En la cultura occidental moderna, muchas personas creen en la idea de progreso, en la que la historia avanza linealmente hacia un estado superior o mejor. Esta idea está presente en la ciencia, la política e incluso en la religión. Nietzsche, por el contrario, rompe con esta concepción de la historia. El eterno retorno no deja espacio para el progreso lineal o la idea de que la humanidad avanza hacia una perfección moral o técnica. En su lugar, el eterno retorno sugiere que la historia, como la vida misma, es cíclica. Los mismos eventos, ideas y problemas reaparecen una y otra vez. En lugar de esperar un futuro utópico, Nietzsche nos insta a vivir intensamente el presente, porque éste se repetirá eternamente. El eterno retorno es un concepto que nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con la vida, el tiempo y el sentido de nuestra existencia. Para Nietzsche, esta idea es una herramienta para medir hasta qué punto estamos viviendo de manera auténtica y afirmativa. Al enfrentar la posibilidad de que cada instante se repita infinitamente, nos vemos obligados a reconsiderar nuestras elecciones y a preguntarnos si estamos viviendo una vida que estaríamos dispuestos a repetir para siempre. Lejos de ser una condena, el eterno retorno es una invitación a la grandeza, a vivir sin arrepentimientos, a abrazar el presente con total intensidad. Nietzsche nos invita a convertirnos en los autores de nuestras propias vidas, a asumir la responsabilidad total de nuestros actos y a encontrar sentido en la afirmación radical de la vida. Si pudiéramos decir sí a la repetición infinita de nuestra existencia, habríamos alcanzado el ideal del superhombre, un ser que trasciende el resentimiento y el nihilismo para afirmar su voluntad de poder. Así que la pregunta queda en tus manos. ¿Vivirías tu vida una y otra vez sin cambiar nada? Nietzsche no te da una respuesta, pero su desafío está claro. Vive de tal manera que la respuesta sea un rotundo sí.